Saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz año para todos. Me da gusto volver a encontrarme con ustedes a través de esta transmisión que hacemos cada semana. Tuvimos un fin de año muy interesante con mi esposa, con mi familia. Pudimos compartir juntos y eso fue una gran bendición. De verdad que estamos muy agradecidos a Dios por un excelente fin de año que nos regaló. Yo espero que ustedes también hayan tenido unas festividades de fin de año muy bendecidas, de mucha tranquilidad, sobre todo de mucha confraternidad con nuestra familia, que es nuestro valor más importante, ¿no?, sobre la tierra. Es muy, muy importante que fortalezcamos esas relaciones con nuestra familia. Así que aquí estamos otra vez, comenzamos el año con el estudio de la palabra de Dios, como nos gusta hacerlo, y en esta oportunidad el estudio va a ser, digamos, textual. La guía de estudio de la escuela sabática que la Iglesia Adventista produce tiene dos enfoques. Uno es temático y otro es textual. El del trimestre pasado fue temático, estuvimos tratando el tema de la misión. Ahora volvemos a un enfoque textual, vamos al libro de Salmos, un libro maravilloso, extraordinario, que está ligado a la experiencia de los creyentes en Dios, de los cristianos, de los judíos y de todos aquellos que temen a Dios. Es un libro realmente extraordinario, único en su género, y ha hecho o ha ejercido una influencia muy grande a través de los siglos de su existencia. Así que vamos a disfrutar mucho, particularmente me gustan mucho los estudios textuales, los enfoques en un libro de la Biblia, son muy interesantes, y este no va a ser la excepción. Bueno, después de saludarles, vamos a ofrecer una oración para comenzar nuestro repaso. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido comenzar un año más sobre esta tierra. Gracias porque el año pasado nos diste muchas bendiciones, pudimos aprender, pudimos crecer a través de las distintas experiencias vividas, de las lágrimas derramadas, de los eventos que nos conmovieron, nos impactaron, nos alegraron, nos entristecieron, pero en todos ellos pudimos ver tu mano. Gracias, Señor. Ahora que comienza este nuevo año 2024, un año que ha de pasar tan rápido como el anterior y que ha de acercarnos más al encuentro final contigo. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el repaso de esta semana, del estudio de esta semana, abre con un texto de Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Recordarán cuando Jesús se encontró con aquellos dos discípulos camino a Emaús. Les explicó a partir de las Escrituras los eventos que ellos no podían entender relacionados con la captura, el castigo y la crucifixión de Jesús y su posterior resurrección. Así que Jesús les dio un estudio bíblico, digamos, intensivo, bien apretado, y les explicó a través de toda la Escritura. Es muy interesante este pasaje, esta cita de Lucas, porque nos muestra lo que es el texto sagrado o el canon, como también se le conoce, que constituía la base de la fe judía, la fe hebrea, y es las Sagradas Escrituras. Recuerden que las Sagradas Escrituras para nosotros hoy tienen dos componentes, uno el Antiguo Testamento, como le llamamos, y el Nuevo Testamento. El Antiguo desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento a partir de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Para el tiempo de Jesús, para el tiempo de los discípulos, la Biblia llegaba hasta Malaquías.
Obviamente no se habían escrito los demás libros que tienen que ver con la vida, la obra de Jesús. Entonces, aquí vemos una descripción de parte del mismo Jesucristo de cómo está constituida o cómo estaba constituida la Biblia, las Sagradas Escrituras hebreas, lo que se conoce como la Biblia hebrea hoy. Y era una división tripartita, donde estaban los libros de Moisés, estaba otra sección conocida como los profetas y estaba otra sección conocida como los escritos. Eso lo conocen los hebreos con unas siglas que suena Tanakh, T de Torah, la N de Nevi'im, que en hebreo significa profetas, y la K, la J en algunas versiones, de Ketubim, que tiene que ver con escritos. La palabra Ketubim es escritos en hebreo. Entonces Jesús está diciendo, bueno, en toda la Biblia, en la Torá o en Moisés, en los profetas y en los escritos. Pero qué interesante aquí es que Jesús menciona, en lugar de decir los escritos, dice los salmos. ¿Por qué? Porque en esta división tripartita de la Biblia hebrea, en la última sección que se conoce como los escritos, el primero de ellos eran los salmos. Eso nos hace ver a nosotros que los salmos dentro de la Escritura Sagrada ocupan un lugar muy importante. No solamente ahora, pero siempre. Y en los tiempos de Jesús también lo era. En los tiempos anteriores a Jesús también lo era. Los salmos son una parte de la Biblia muy, muy especial. Entonces, esta división que tenía la Biblia hebrea, la voy a explicar un poquito más. No es como la que hoy nosotros manejamos en nuestras Biblias, digamos, cristianas, donde tenemos, después de los libros de Moisés, tenemos entonces Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, así hasta llegar al último libro que es Malaquías. En la Biblia hebrea está ligeramente distinto. En la primera sección, que se llama la Torá, están los 5 libros de Moisés, como lo tenemos nosotros igual. Pero entonces luego en los profetas vienen los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y por cierto, en esa categoría de profetas incluyen ellos libros como Josué, como Samuel, que nosotros no los calificamos como profetas en la Biblia que como la arreglamos hoy nosotros, como la manejamos en el mundo cristiano. La última sección, que ellos llaman Ketubim o escritos, estaban los siguientes libros, fíjense. Estaban los Salmos en primer lugar, pero también estaba Proverbios, estaba el libro de Job, el libro de los Cantares, estaba el libro de Ruth, luego Lamentaciones, en ese orden que se los estoy mencionando. Luego estaba el libro de Eclesiastés, el libro de Esther, el libro de Daniel. Fíjense qué curioso, Daniel aparece en esta sección, no está con los profetas. Está Esdras, Nehemías como un solo libro. Aparece entonces luego las crónicas, primera y segunda de crónicas. Entonces, así estaban organizados los libros en la Biblia hebrea. Pero en esta última sección llamada los escritos, el primero es Salmos. Así que es un dato interesante porque nos hace ver que en los Salmos ocupan, y han ocupado siempre, un lugar muy importante en el libro sagrado, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Sería interesante también mencionarles, ya que estamos, digamos, como una especie de introducción acá en esta primera semana, hablar un poquito de las características de este libro, cómo se llegó a formar, un poco de los autores también, ¿no? El libro de los Salmos pertenece a un género literario muy específico, es pura poesía, pura poesía. Entonces, el hecho de que sea un libro poético es muy importante reconocerlo a la hora de interpretar los salmos, porque cada vez que leemos la Biblia, pues queremos interpretarla, ¿verdad? Saber
qué nos transmite, qué nos quiere decir. Entonces es importante tomar en cuenta que es un libro poético, lo cual es evidente, ¿verdad? Cualquiera que ve el libro de Salmos, lo lee, se va a dar cuenta que es poesía. De hecho, son cantos. Son cantos y así se llaman en hebreo, a los salmos se le llaman los tehilim, que es las alabanzas, porque eran composiciones musicales para ser entonadas, para ser cantadas en los distintos momentos litúrgicos del culto y la vida religiosa del pueblo judío. Entonces, eran libros, eran poesías, estos salmos poesías, y eran cantadas también. De hecho, también se le llama el Psalterio esta colección, haciendo referencia a un instrumento de aquellos tiempos que generalmente acompañaba el canto de estos salmos, ¿no? Entonces es importante eso, ahí está cargado de figuras, de metáforas, de comparaciones, de símiles que son propios de la poesía hebrea. Entonces eso va a ayudarnos a nosotros a comprender muchas cosas dentro de estos salmos que lo vamos a estar viendo durante el trimestre. ¿Qué otra cosa podemos decir? El libro de los Salmos tiene también una particularidad y es que es una colección realmente. Los Salmos es una colección de poemas que no se sabe exactamente en qué momento inició, pero se entiende, se sabe que terminó más o menos por el tiempo de Esdras, es decir, unos 400 y tantos años antes de Cristo. Entonces es un libro que fue creciendo con el tiempo y se fueron agregando poemas que pertenecían al folclore, a la liturgia, a la cultura judía, ¿no? Y esa colección fue creciendo y se fueron agregando a través de los años, de los siglos realmente. Así que imagínense si los salmos, si hay salmos de Asaf, eso es alrededor del año 1000 antes de Cristo, hay salmos atribuidos a los hijos de Coré, hay salmos atribuidos a David, entonces hay un salmo atribuido a Salomón, hay salmos atribuidos a Moisés. Es decir, que es una colección muy antigua que pasó por todo un proceso donde los expertos de la liturgia, del culto, de la religión judía eran cuidadosos en conservar esta colección y guardarla con mucho cuidado, ¿no? Así llegan hasta nosotros hoy esta colección extraordinaria que pasó, como les he dicho, por un proceso, ¿no? Un proceso que llevó su tiempo. Entonces, también es importante pues reconocer, como el mismo Jesús lo dice, que los salmos por supuesto son de inspiración divina, aunque como toda la escritura, las palabras, las expresiones escritas son humanas y nacen justamente de la experiencia humana. Y esto es una característica importante y destacable de los libros poéticos. No solamente de los salmos, pero es el mismo caso de Job, el mismo caso de Eclesiastés, por ejemplo, y Cantares, el libro incluso de Lamentaciones. Digamos, son textos que son de inspiración divina, pero las palabras son la expresión de lo que el autor siente en el momento. Y es algo muy típico del libro de los Salmos, donde se expresa alegría, por ejemplo, se expresa gozo, pero también tristeza, se expresan momentos de depresión. Son muy famosos en ese caso algunos salmos de Asaf, Salmo 73, por ejemplo, el Salmo 76, 77, expresan distintos estados emocionales de la persona, ¿no? Algunos son
expresiones colectivas, esos famosos salmos de ascenso, que se llaman salmos utilizados para las fiestas religiosas, especialmente las tres grandes fiestas anuales que celebraban los judíos: la Pascua, el Pentecostés, Cabañas, fiestas muy importantes, donde habían salmos que se usaban especialmente para esos momentos, ¿no? Hay salmos históricos, etcétera, pero la mayoría de ellos se caracteriza por estar cargado de mucha emotividad. Y es por eso que esta colección o esta sección de la Biblia es tan amada, tan querida por las personas en todos los tiempos, en todas las épocas. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos sentimos identificados con algún salmo en algún momento de nuestra vida. Incluso en algún momento podemos no sentirnos identificados con un salmo porque no apela a lo que estamos viviendo, pero de pronto en algún momento de la vida pasamos por una situación que nos identifica con ese salmo en particular. Por eso son tan queridos y tan apreciados estos salmos, ¿no? Por cierto, una nota curiosa o digamos técnica es que los salmos no tienen, digamos, no se dividen en capítulos como puede ser o como es el caso del resto de los libros de la Biblia. Los salmos tienen divisiones naturales. Por ejemplo, nosotros no deberíamos decir el Salmo capítulo 2, sino el Salmo segundo o el Salmo 2, el Salmo 1, el Salmo 80, el Salmo 121. No decimos Salmo capítulo 51, no, sino el Salmo 51, porque cada salmo, digamos, es una porción completa y su división, como les dije, es natural. Así están escritos los salmos. Bueno, qué interesante, ¿no? Este libro tan extraordinario y que pues nosotros desde niños recordamos esos salmos clásicos. ¿Quién no recuerda el Salmo 23, por ejemplo? El Salmo del Buen Pastor, un salmo tan cargado de ese mensaje precioso de ver a Dios como un pastor que cuida de sus hijos, de sus criaturas, de su pueblo, como quien cuida ovejas. Es un salmo precioso. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 91, es un salmo tan conocido universalmente, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así, pues, estoy mencionando los más conocidos y muchos más. Salmos que enriquecen nuestra experiencia cristiana, que nos muestran una espiritualidad muy profunda, y en eso pues reconocemos que David, a quien se conoce como el mayor autor de los salmos, sabemos que los salmos no todos fueron escritos por David, sí la mayoría, quizá la mitad aproximadamente. Hay otros autores también, autores como Asaf, como Emán, como Etán, conocidos cantantes, eran músicos profesionales en los tiempos del rey David, en los tiempos de la monarquía. Ellos contribuyeron con algunas de estas composiciones. Entonces, son cantos extraordinarios que transmiten pues esas emociones que en distintos momentos tuvieron los autores y lo dejaron plasmado allí en un salmo que hoy llega hasta nosotros. Interesante, cuando hablamos un poco de los autores, nos referimos, por ejemplo, a David como el autor principal, el dulce cantor de Israel. David compuso salmos, la mayoría de los que están en esa colección, pero David, fíjate un dato curioso, ¿no? David también compuso salmos que no están en esta colección de los salmos, están en otras partes de la Biblia. Es decir, que no solamente en el libro de Salmos hay salmos, en pocas palabras. Hay salmos, por ejemplo, en 2 de Samuel, tomé nota de uno que aparece en 2 de Samuel capítulo 1, que es un momento histórico muy importante en la historia del pueblo de Israel, porque es el momento cuando Saúl
es asesinado en batalla, pero también su hijo Jonatán muere en esa batalla tan terrible. Y entonces David compone una endecha. Una endecha es un género literario que es como un canto lastimero, se usaba para expresar mucho dolor, generalmente por la muerte de alguna persona importante. Entonces, él tiene esta endecha que aparece en 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 17 hasta el 27, y muy conocido este salmo de David. Cómo han caído los valientes, ¿no? Que hay un canto, por cierto, que se popularizó mucho en la iglesia adventista hace varios años, cómo han caído los valientes. Y hace alusión a este canto de David que se queja, que llora, que gime por la muerte del rey Saúl y también de su hijo Jonatán, a quien, como sabemos, era especialmente amado por David. Entonces dice aquí, 2 Samuel 1:18, 1:17 en adelante, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Fíjense, o sea que es importante este salmo, ¿no? Él ordenó explícitamente que se le enseñara a los judíos este canto. Y está escrito en el libro de Jaser. Y entonces viene el canto completo. No ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes, etc. Y va describiendo allí todo el dolor que él siente y que él pues interpreta como un dolor nacional por la pérdida de su primer rey, que fue Saúl. Bueno, datos bien interesantes aquí, como por ejemplo la mención del libro de Jaser, libro perdido. No se sabe qué sucedió con ese libro, pero no está con nosotros hoy. Nunca formó parte de las Sagradas Escrituras, pero fue un libro que en algún momento fue considerado, fue querido, fue amado, fue respetado por el pueblo de Israel y estaba dentro de su, digamos, dentro de su colección de libros importantes, formar parte de su acervo espiritual y litúrgico. Pero no se sabe qué sucedió con ese libro de Jaser. Allí está un salmo de David que no aparece en los salmos. Y en 2 de Samuel también, 22, hay otro salmo. Hay un salmo bien interesante allí. 2 de Samuel 22, cántico de liberación de David. Dice en el versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Es un salmo largo, hermoso, típico de esos salmos de David, de liberación, entender, alaba a Dios, le agradece a Dios por haberlo librado en un momento difícil, ¿no? Los salmos de David tienen mucho esa característica porque David es un hombre de guerra y como hombre de guerra libró muchísimas batallas durante su vida, tuvo muchísimos enemigos, por eso es que él habla mucho de los enemigos en sus salmos, y en algún momento uno se siente, bueno, pero yo no creo que tenga enemigos, este salmo no es conmigo, pero a veces en la vida pues de pronto alguien se vuelve adverso a ti y entonces te identificas con David, que se sintió pues muchas veces perseguido, despreciado, odiado por sus enemigos políticos, que eran enemigos territoriales, ¿verdad?, de las naciones vecinas, pero también el propio Saúl, que fue su primer y grande enemigo, y luego su propio hijo Absalón, que se le convirtió en enemigo, ¿no?, y quiso destronarlo, su propio hijo. Así que David sabía de esto, ¿no?, de estas emociones muy fuertes, y él las registra también en los salmos, ¿no? Detalle curioso. Otro detalle curioso es que hay un salmo en Habacuc. Fíjate, en un libro profético, en el libro de Habacuc, capítulo 3, hay un salmo que tiene toda la estructura de un salmo. Tiene hasta un sobrescrito que aparece ahí al final, en lugar de aparecer al principio, como en los salmos. En Habacuc, capítulo 3, aparece al final. Y es un salmo muy hermoso, un salmo bien lindo que vale la pena también conocer, que describe la bendición pues de contar con Dios como
como protector, como proveedor, y que en toda circunstancia, incluso cuando faltase todo, Dios siempre estará allí, ¿no? Me hace andar sobre mis alturas, dice allí el canto de Habacuc, en Habacuc 3. Interesante. Bueno, así tenemos entonces el libro de los Salmos como una colección hermosa que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios. Y les quería mencionar, por un momento se me escapó la idea, y era el hecho de que los salmos reflejan una espiritualidad muy profunda, sobre todo los salmos de David. Y en eso marca una diferencia muy grande con otros libros poéticos como los de Salomón, por ejemplo, Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Son libros interesantes, libros hermosos también, con mucha enseñanza, pero no alcanzan a tener esa profundidad espiritual que tienen los salmos, especialmente los salmos de David. Así que por eso gracias le damos a Dios, porque en su providencia permitió que esos poemas se conservaran a través de tantos años y hoy llegan a nosotros y nos transmiten esa belleza y esa profundidad, ese acercamiento a Dios. Por cierto, los salmos pues todos tienen como su gran protagonista a Dios, ¿no? Son salmos teocéntricos, todo tiene que ver con Dios absolutamente. Si tenemos libros en la Biblia que no mencionan ni una sola vez a Dios, como el caso de Esther, en Salmos tenemos a Dios mencionado pues muchísimas veces, está saturado, está lleno de menciones a Dios como el Dios grande, fuerte, poderoso. También hay salmos en los que en algún momento un Dios que se esconde, que no se deja ver, que parece que no oye. Vamos a estar viendo esos salmos bien interesantes a través de este estudio, este trimestre, ¿no? Así que es importante ver eso, ¿no? Esa profundidad que tienen los libros de los salmos. El hecho es, son cantos hermosos y también son oraciones, ¿no? Muchos de esos salmos tienen la forma de una oración. El Salmo 91, por ejemplo, y el Salmo 23 se pueden expresar como oraciones. Hay oraciones de gratitud, oraciones donde se pide a Dios ayuda, como el Salmo 6, clamando por la intervención de Dios cuando se está enfermo, cuando se está en diferentes dificultades, etapas de la vida. Son oraciones y pues se ha escrito, varios autores cristianos, pastores, han escrito sobre orar con los salmos, cómo aprender a orar con los salmos, utilizarlos, ¿no? Incluso cuando yo enseñé esta materia en el seminario, le pedí a mis alumnos que escribieran sus propios salmos. Porque los salmos, si son expresiones espontáneas de una persona que está sufriendo o de una persona que está celebrando la salvación de Dios, una persona que está expresando gratitud, entonces le pedí a los alumnos que escribieran un salmo, ¿no? Con una estructura parecida a lo que está en la Biblia y trataran de expresar sus propias emociones, su propio canto en un salmo original y propio. Sería una tarea interesante si tú que me estás escuchando quieres hacerlo o simplemente mencionar allí en los comentarios cuál es tu salmo preferido, ese salmo con el que te identificas, ese salmo que ha marcado tu vida, ese salmo que en algún momento, y quizá hayan varios, ¿no? Que en algún momento ese salmo te sirvió, algún otro te sirvió en otro momento. Para mí, por ejemplo, el Salmo 31, es un salmo precioso, lo tengo subrayado, en momentos especiales de mi vida me sirvieron, me veía reflejado en ese salmo y me gustó muchísimo, el Salmo 31. En algún momento quizá durante este trimestre les compartiré un poco de mi experiencia con ese salmo. Bueno, gracias por estar conmigo esta media hora que nos hemos ocupado para esta introducción y estaremos viéndonos acá a través de este estudio del libro maravilloso de los Salmos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este repaso que nos has permitido tener. Permite, oh Dios, que como David, como Asaf,
tengamos una experiencia personal contigo. Que este libro de los Salmos nos ayude a mirarte como un Dios muy personal, muy cercano, muy real. Gracias por dejarlo para nosotros. Gracias por conservarlo para nosotros. Te pedimos y te agradecemos las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.